Como siempre, reiterar esa cordial bienvenida. Hoy es un encuentro de 1 hora clase y la siguiente hora usted tendrá que realizar un trabajo en el texto, ¿sí? Que le vamos a explicar lo que debe realizar. Voy a compartir pantalla para iniciar nuestra clase. Muy bien, permítame visualizar. Matías Cortés. A ver, Cortés Matías y Salan Melanie. Ethan Vázquez. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar el trabajo que lo esquematizamos el día de ayer en, en nuestra, en nuestros contenidos programáticos con el organizador gráfico correspondiente, ¿verdad? Usted debía haber completado la parte relacionada con la la esquematización general del organizador correspondiente. Entonces, permítanme realizar la proyección como tal. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien. ¿Me confirman si pueden visualizar todos? Ok. Entonces, Sí, perfecto. Vamos a hablar nosotros entonces de la diglosia en nuestro país. Si nosotros referimos el texto de trabajo, esta parte del texto se encuentra y vamos a ir trabajando simultáneamente con el texto. Estos organizadores que podemos visualizar se encuentran en la página número 11. De la página número 11 está realizado el organizador gráfico correspondiente. Luego de que usted vaya transcribiendo el organizador en su cuaderno, la siguiente tarea es resaltar lo que usted tiene en este organizador gráfico, comparar con lo que tiene en la página número 11 y resaltar única y exclusivamente, ¿sí?, lo que está visualizando usted en el organizador gráfico. Aquí usted tiene estructurado ideas principales e ideas secundarias de la página número 11. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, tarea inicial, luego de hacer la transcripción de este organizador, compara la información del organizador con lo que está en el libro en la página 11 y resalta según las palabras que se encuentran en el organizador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son los antecedentes de las consecuencias que la diglosia ha generado en nuestro país. Miren, tenemos como antecedentes. En el siglo XIX se escribe el primer diccionario quichua-castellano. En el siglo XIX, miren cómo desde ahí empieza a generarse ese vínculo entre las dos lenguas en el caso de nuestro país, el Ecuador. Y en el siglo XX se escribe el primer poema, se escribe un poema, ¿sí?, relacionado con la fusión de estas lenguas, la quichua y la castellana. Ahora, esta escritura en el siglo XX de este poema, ¿a quién se le atribuye? Se le atribuye a César Dávila Andrade, un poeta, un escritor cuencano, su año de nacimiento 1918 y fallece en 1969. Conforme voy haciendo la explicación, Melanie Barreno irá copiando ya en su cuaderno, ¿sí? Vayan copiando, por favor, conforme les voy explicando y ustedes van visualizando el organizador, vaya ya esquematizándolo en su cuaderno. Entonces, repito, en el año o en el siglo XIX se escribe el primer diccionario quichua-castellano en el Ecuador. En el siglo XX se escribe el primer poema con la fusión del idioma quichua con el idioma castellano. ¿A quién se le atribuye este poema? Este poema se le atribuye a César Dávila Andrade, un escritor cuencano, ¿sí?, que escribe el poema denominado Boletín y Elegía de las Mitas.
Lo escribe en el año de 1984. ¿Sí? Y este poema, Boletín y Elegía de las Mitas, ¿a quién se le atribuye? ¿O cuál es el argumento? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el fondo? ¿A qué se refiere este poema? Este poema se refiere al maltrato y explotación indígena. Mire, al maltrato y explotación indígena. Entonces, nos vamos dando cuenta que estos antecedentes van a ir generando cuál ha sido el devenir de la interrelación entre estos dos idiomas, el idioma quichua y el idioma castellano. Y vamos a ver cuál de las dos lenguas en esta consecuencia diglósica ha prevalecido, cuál de los idiomas prevalece y cuál de los idiomas es el que de pronto ha sucumbido o se mantiene latente y necesita también su espacio para poder aflorar como tal. ¿Comprendido? ¿Preguntas hasta aquí, mis campeones y campeonas? ¿No? Por favor, realice la transcripción, el esquema, como usted lo está visualizando. ¿Ya? Aquellos que están trabajando en cuaderno de borrador de pronto, luego le dará entonces el diseño correspondiente para poder registrar la materia en el cuaderno respectivo. Le recuerdo, todos los organizadores gráficos que diseñemos, es su obligación, debe insertar imágenes. Si descarga imágenes de internet, por favor, copie o ingrese el link de dónde obtuvo usted la imagen. ¿Para qué? Para fomentar el respeto a la propiedad intelectual de aquella persona o personas, ¿sí? Que pudieron anclar las imágenes en los buscadores correspondientes y con eso no estamos infringiendo la ley con respecto al asunto de plagio. Hacer algo mío que no me pertenece por autoría. ¿Sí? Entonces ustedes aquí observan la imagen del poeta cuencano César Dávila Andrade. He ingresado la imagen de él y aquí estoy haciendo referencia al link de donde obtuve yo esa imagen. Entonces, si usted descarga imágenes y las pega en sus organizadores, haga lo mismo, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman si ya terminamos el organizador gráfico? Un momentito, vale, por favor. Por supuesto, por supuesto. Visualizará bien la escritura, por favor, y la acentuación para evitar que dejemos pasar por alto el asunto ortográfico, ¿no? A veces la utilización de signos de puntuación hace que cambie el mensaje o el escrito. O bien los utilizamos o no los utilizamos y eso distorsiona el mensaje. Lo mismo puede suceder si es que por ahí alguna tilde se me escapa y puede causar alguna confusión con algunos monosílabos que se tildan y otros que no se tildan. Entonces es importante considerar ese principio fundamental del manejo de la ortografía. Mire, usted se dará cuenta, al revisar usted la página 11 de su texto, se va a encontrar con una página completa casi escrita. Y mire cómo hemos trabajado en un organizador gráfico única y exclusivamente para resumir, ¿sí? Para resumir las ideas principales y secundarias. Que si yo le pregunto a cada uno de ustedes con sus propias palabras que interprete ese organizador, no tendrá ningún problema. Y si le tomo una lección oral el día de mañana, usted va a responderme sin dificultad ninguna, sin necesidad de estar aprendiendo de memoria las cosas, simplemente visualizando, recordando la imagen del esquema y los contenidos correspondientes que como ideas principales y secundarias están íntimamente articuladas entre sí. Es la forma como usted debe presentar un organizador gráfico cuando se le requiera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por favor, creo que ya estamos terminando.
¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Ya? Voy a ir confirmando con cada uno. Shirley, ¿terminamos? Sí, licenciado. Gracias. Luis Eduardo, Sí, licenciado. gracias, muy amable. Mateo, ¿terminamos? Sí. Gracias. Danae, Fernando, ¿me confirma Sí, si? sí, Gracias. Gracias, Danae. Melanie Barreno, ¿me confirma? Gracias. Michelle Molina, ¿me confirma si ya terminamos? Sí, licenciado. Muy amable, gracias. Nairobi, Sí, licenciado. gracias. Mateo Díaz, gracias. Yoshel, Sí, listen. gracias, mi campeona. Bruce, sí, Melissa. gracias. Carol, Sí, licenciado. gracias, campeona. Stalin Díaz, ¿me confirma? Ya listo, mi profe. Gracias, mi campeón. David Casar, ¿me confirma? Sí, listen, perdón. Gracias, mi campeón. Diana, Sí, listen. listo. Caroline, gracias. Gracias. Alison Maldonado, ¿me confirma? Sí, licenciado. Gracias. Alexander, Sí, licenciado. gracias. Alba, Sí, licenciado. gracias. Stephanie, Sí, licenciado. gracias. Ethan, Sí, profe. gracias, mi campeón. Juan José, Sí, licenciado. gracias. Mateo, Mateo Escudero, ¿me confirma? Sí, listen, sí, Gracias. Matías, Sí, listen. excelente. Y finalmente Washington, ¿me confirma, por favor? Sí, Muy bien. Me parece que Melanie Salán tuvo algún inconveniente. Melanie ya logró ingresar. Dicen, Melanie Salane está de viaje, pero ya justificó ya. Ya. Correcto. Bueno. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien, y aquí vamos a hacer referencia al poema escrito por nuestro autor, nuestro literato. ¿Cómo era el nombre del literato? César Dávila Andrade. César Dávila Andrade. Entonces, aquí vamos, he seleccionado un compendio. Este es el compendio que está inserto en la página número 11 de su texto de lengua y literatura. También lo he traído a cita acá en esta clase. Entonces, es un fragmento del poema Boletín y Elegía de las Mitas. He pintado en color rojo aquellas palabras que son de origen quichua. ¿Ah? Entonces, miren, dice, Itam, si supieras, amigo de mi angustia, cómo foeteaban cada día sin falta. Capizayo al suelo, calzoncillos al suelo. Tú, boca abajo, mi tallo. Cuenta cada latigazo. Yo iba contando, 2, 5, 9, 30, 40, 70. Así aprendía a contar en tu castellano, con mi dolor y mis llagas. Enseguida levantándome, chorreando sangre, tenía que besar látigo y mano de verdugos. Dios se lo pague, amito. Así decía de terror y gratitud. Mire cómo aquí aparece una fusión de términos utilizados en el quicho. Tam, ¿a qué hará referencia este itam? También. Exacto, entonces, y también, si supieras, amigo de mi angustia, cómo foeteaban. ¿Han escuchado el término foeteaban? Es algo así como azotar, algo así, ¿no? Exacto, es azotar, latiguear, ¿sí? Entonces,
Foeteaban cada día sin falta. Capizayo. ¿Han escuchado lo que significa capizayo de pronto? Tal vez ustedes por ahí. Vestidura corta. Exacto, el capizayo es una vestidura corta. Aquellos que están con el texto en sus manos, en la página número 11, vamos a ir descifrando el significado de los mismos. Calzoncillos al suelo, tú, boca abajo, mitayo. A ver, los que están con el texto, mitayo, ¿qué es? El que trabaja en la mita. Exacto, un trabajador de la mita. Es por eso, miren, que el título dice Boletín y Elegía de las Mitas. Hace referencia al trabajo por mitaje en las mitas, ¿ya? Y finalmente tenemos Dios se lo pague. ¿Qué es? Dios se lo pague. Exacto, es una contracción lingüística de Dios se lo pague. ¿Sí? Miren cómo entonces aparece ya las primeras interconexiones entre los dos idiomas y llevados ya a la literatura. Llevados a la literatura, y este gran escritor, César Dávila, hace referencia. Este poema es un poema ni tan extenso ni tan corto, pero sí maneja un lenguaje fusionado entre el quichua y el castellano. ¿Cuál va a ser, en este caso, su trabajo? Su trabajo va a ser leerle a todo el poema, ¿sí? Y de usted de igual manera va a ir dándose cuenta la fusión, cómo incide de estas dos lenguas, cómo con una sutileza literaria César Dávila va proyectando, ¿sí? Lo que los indígenas vivían, ¿sí? En el día a día, cuando ellos se encontraban labrando la tierra, cuando ellos se encontraban en el pastoreo de los animales, cuando se encontraban realizando el aseo de los amos, de los privilegiados. Entonces, él recopila todas esas vivencias históricas de los indígenas y lo plasma en la literatura. Y son expresiones, sí, surgidas de ese convivir indígena en el día a día. Recuerden que decíamos que consecuencia de la diglosia en América Latina y en el mundo es producto de esa conquista española, de ese yugo español al cual fueron sometidos los indígenas de aquel entonces. Y eso hasta la actualidad se ve reflejado también cuando de pronto nosotros emitimos algunos términos o algunos criterios hasta cierto punto grotescos, déspotas, para dirigirnos cuando vemos a un indígena o cuando mantenemos una conversación que pretendemos o queremos que sea afectiva, pero lamentablemente en nuestros pensamientos existen estos vestigios de esta diglosia que afecta, ¿no? Entonces, continuamos, ¿ya? Usted ahí le puede, de hecho, le va a ingresar, puede tomarle usted una imagen de su texto, página 11, y recortarle la figura y poner ahí el compendio, el extracto de este poema. Caso contrario, usted de igual manera, como le invité a que lea, hace la descarga de una imagen relacionada con un fragmento de este poema y le inserta, ¿sí? Ingresando, no se olvide el link de donde usted tomó esa imagen. Avancemos. Ahora, ya que hemos determinado nuestro organizador gráfico sobre las consecuencias de la diglosia en nuestro país, aquí le presento, por favor, el trabajo que usted va a desarrollar la siguiente hora. A partir de las 12:05 ya nos desconectamos de la hora clase y usted va a realizar un autoaprendizaje. ¿Sí? Va a desarrollar en el texto que usted tiene, va a aplicar el proceso de lectura comprensiva, que usted ya sabe cómo hacerlo, de la página número 12. Aquellos que están con el texto, por favor, visualice la página número 12, ¿sí? Y esta página número 12 hace referencia a connotaciones negativas del lenguaje en relación a un determinado grupo social. Tiene la primera parte y la segunda encerrado en un recuadro de color, un colorcito medio crema bastante bajo, lengua y discriminación racial.
en torno a la negritud. Entonces usted, todo ese contenido de la página número 12, aplica el proceso de lectura comprensiva. Esa lectura comprensiva debe ingresarla en el cuaderno con un organizador gráfico. En el libro deben estar resaltadas las ideas principales y las ideas secundarias, porque ese es uno de los pasos de la aplicación de la lectura comprensiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tendrá que separar en párrafos, tendrá que seleccionar ideas principales y secundarias, tendrá que luego hacer el organizador gráfico en su cuaderno, ¿sí? Y una vez que haya hecho todo ese proceso, ¿sí? Usted de igual manera al final, ¿sí? Le hará un resumen, ¿sí? De que usted considere de unas 5 líneas, de unas 10 líneas, lo que usted considere habiendo revisado única y exclusivamente su organizador gráfico, porque el resumen se hace con sus propias palabras e ingresando las ideas principales y secundarias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Luego que haya desarrollado el organizador gráfico, usted va a resolver la evaluación formativa de la página 13. Ahí usted tiene una evaluación formativa en la cual resuelva únicamente desde el número 1 hasta el número 4. De la página 13, solo los numerales del 1 al 4. El quinto no, porque el quinto lo vamos a trabajar en hora de clase. ¿Estamos de acuerdo? Del 1 al 4, la evaluación formativa. Y usted ya sabe que estos trabajos usted debe irlos guardando en el portafolio digital, en la carpeta correspondiente a trabajos individuales. Y en el cuaderno, cuando le solicite, usted de igual manera me irá realizando la presentación correspondiente. Aquellos compañeros que no tienen el texto aún, ¿sí? Aquellos compañeros que no tienen el texto, ahí sí tendrían que ver la estrategia, la alternativa para que los compañeros que lo tienen por esta única ocasión, les puedan compartir, qué sé yo, vía WhatsApp, la fotito de la página 12 y de la página 13, para que de la página 13 lo hagan a mano en su cuaderno. Transcriben la autoevaluación al cuaderno y van respondiendo, mientras que los otros compañeros no tendrán problema porque resolverán en el propio texto. Con respecto a la actividad escolar autónoma número 1, ¿tienen alguna pregunta que no esté clara, por favor? ¿Me indican? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos completamente claros? Perdón, yo me confundí en el momento de leerles el título de la página número 12. La página número 12 del texto es La educación bilingüe, un derecho colectivo. Y el otro es hacia el reconocimiento de una lengua y una cultura. ¿Sí? Me confundí. ¿Ya? Entonces, ¿ahí estamos claros? Bien. Entonces, a manera de una evaluación, de una retroalimentación de la clase, vamos a ver con el organizador gráfico que ustedes tienen, ¿sí? Regresemos a las diapositivas. ¿Ya? Ok. ¿Quién desea ganarse un 10 haciendo la lectura interpretativa del organizador gráfico relacionado con el tema diglosia en nuestro país? A ver, ¿quién desea ganarse un 10? Yo, listen, yo. A ver, Stalin. A ver, mi campeón, con sus propias palabras, interprete el organizador gráfico. A ver, diglosia en nuestro país. Antecedentes de acto de causas de la diglosia. Siglo XIX. Se crea el primer diccionario quichua-castellano. Siglo XX se crea el primer poema titulado Boletín y Elegía de las Mitas en 1984. El autor de este poema fue César Dávila Andrade, nacido en Cuenca en 1978 y posterior muerte en 1918 y posterior muerte en 1967. ¿Ya?
Una de las consecuencias de la diglosia ha sido el maltrato, una de las causas de la diglosia ha sido el maltrato y la explotación indígena. Magnífico, Stalin. Un 10 bien ganado. Déjeme registrarle, por favor. A ver, déjeme registrarle. Díaz, Stalin. ¿Dónde está Stalin? Magnífico, Stalin. Muy bien. ¿Alguien que desee interpretar con sus propias palabras adicionalmente? Gánense un Pues 10. yo le hice, A ver, Yo le hice. Shirley, ya, le escucho. ya. Diglosia en nuestro país. Antecedentes de las consecuencias de la diglosia. En el siglo XIX se creó el diccionario quichua-castellano. En el siglo XX se creó el poema fusionado de castellano y quichua por el autor César Dávila Andrade, que nació en Cuenca en 1918 y murió en 1967. El poema se titula Boletín y Elegía de las Mitas, que fue publicado en 1984 y se trata sobre el maltrato y explotación indígena. Magnífico, Shirley, muy amable. Listo. Usted ya tiene el segundo 10 ganado en clase. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. Por favor, vamos, estamos Yo de le acuerdo. hice. ¿Quién es yo? A ver, Yo. ¿quién Yo es yo? le hice. David. Yo. A ver, Dayana. vamos con David primero. No, mi estimado David, permítame, demos cumplimiento a esa parte de caballerosidad de nuestra parte. Cedamos Sí, el listen, paso que siga primero a nomás. Dayana. ¿Estamos de acuerdo, David? Ok, listo. Gracias, mi campeón. Luego interviene usted. Gracias. Dayana, le escucho. Diglosia en nuestro país. Antecedentes. En el siglo XIX aparece el diccionario quichua-castellano. En el siglo XX aparece el primer poema. Uno de los primeros autores fue César Dávila Andrade con su poema Boletín y Elegía de las Mitas en el año 1984, el cual se refería al maltrato y la explotación indígena. Magnífico. Muy bien, Dayana. Le ingreso su segundo 10 en actuación en clase. Ahora sí, David, mi campeón, le escuchamos. La diglosia en nuestro país, perdón, los antecedentes de la diglosia en nuestro país en el siglo XIX y en el siglo XX causaron la creación de un diccionario del quichua al castellano. También se creó un poema que César Dávila lo escribió, llamado El Boletín y Elegía de los Mitas, que se trataba del maltrato y la explotación indígena. Muchísimas gracias. Le ingreso su segundo 10, David. Muy bien. ¿Alguien más? Dejamos abierta la oportunidad. Yo, listen. A ver, cedemos primero a Cecilia y ¿quién interviene luego? Yo, listen, Luis. Ya, Cecilia primero y luego Luis, por favor. Ok. Las consecuencias de la diglosia, los antecedentes. En el siglo XIX se crea el poema, el diccionario, perdón, y en el siglo XX se crea el primer poema, que fue fusionado con quichua castellano. El autor fue César Dávila Andrade. Este expresa el maltrato y la explotación indígena que recibían a causa de la diglosia. Muy bien, gracias. Su segundo 10 registrado. ¿Quién interviene en este momento, por favor? Yo, listen. A ver, mi estimado Luis Eduardo, le escuchamos. Ok. Diglosia en nuestro país. Antecedentes. Para el tiempo del siglo XIX se escribió el primer diccionario quichua-castellano. Un siglo después, ya en el siglo XX, se escribió el primer poema que juntaba el quichua con el castellano a manos del poeta cuencano César Dávila Andrade, el cual escribió el poema en base al maltrato y explotación indígena. El poema tiene como nombre Boletín y Elegía de las Mitas, creado en el año de 1984. Magnífico, Luis Eduardo. Muy bien, le registro su calificación, su primer 10. Bueno, en honor al tiempo, me gustaría que todos intervengan, ¿sí? Y me comprometo a siempre darles esa oportunidad para que todos interactúen y participen. Quiero que aprovechen de buena manera esta hora de trabajo autónomo que usted lo va a desarrollar en su casa, por favor. La jornada de trabajo no se ha terminado, recuerde, por eso se denomina trabajo autónomo. Usted se responsabiliza
de manera personal al cumplimiento de las obligaciones delegadas. Entonces, por favor, no es que esta hora se desconecta y usted ya se dedica a hacer otras cosas y se olvida de la tarea de lengua y literatura. Hágalo porque la jornada no se termina todavía, por favor. Y de ahí si usted se va a sentir satisfecho que el día de mañana, a ver, si tenemos clases mañana, no. De aquí nos vemos, ya creo que no nos vemos de aquí, nos vemos la próxima semana. Pero más sin embargo, usted debe estar ya en sintonía de esa parte autónoma, reflejando su responsabilidad para que vaya tranquilo y no se recargue de trabajos ni de tareas y le van a quedar pendientes. ¿Estamos de acuerdo? No les quito más su tiempo, éxitos y les agradezco por ese buen comportamiento. Déjenme decirles, les voy a registrar un 10 adicional por su sentido de colaboración, de buen comportamiento en la hora de clase. Así quiero que se manifiesten siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Éxitos, mis campeones, y a trabajar de manera responsable y autónoma. Voy a dejar de compartir la pantalla, que quiero verlos a todos. Cuídense mucho, éxitos y a trabajar, mis campeones. Éxitos. No se olviden todas las tareas. Abrazos, cuídense mucho. Eso usted también, Licen. Gracias, mis campeones. Gracias. Bye.